En el mundo hay sistemas de metro alguna vez nacidos como independientes que han sido fusionados con el de otra ciudad cercana, ya sea porque hoy en día se han convertido en verdaderos colosos urbanos o porque sus países prácticamente están jugando Cities Skylines en modo fácil. Estos metros han formado ahora un sistema compartido a veces de miles de kilómetros de líneas. Pero, ¿cuáles son esas ciudades y sistemas de metro que han sido fusionados? En este video veremos a las 3 áreas metropolitanas que lo hicieron y que de hecho podría tener a una de ellas a punto de fusionar 12 sistemas diferentes. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. Nos metemos rápidamente con la primera de ellas, tanto por su longitud como también por ser la fusión más pequeña de las 3. Y sí, resaltemos mucho entre comillas eso de pequeña, pues nos referimos nada más y nada menos que al área metropolitana de Seúl, metrópoli de más de 25 millones de habitantes y su sistema de metro de más de 850 kilómetros. El metro de la capital surcoreana es relativamente reciente si lo comparamos con otras metrópolis, iniciando sus operaciones en 1974 con su primera línea de apenas 83 kilómetros. Hoy, por cierto, una de las líneas de metro más largas en todo el mundo, con más de 200 kilómetros. Y que para ser honestos desde un principio dio servicio a la vecina y portuaria ciudad de Incheon. Durante sus primeros 22 años el sistema de metro de Seúl fue expandiéndose, aunque principalmente en la región de la capital, construyendo 8 líneas y más de 365 kilómetros para 1996. Sin embargo, en 1999 Incheon comenzó a construir su propio sistema de metro, inaugurando su primera línea de 22 kilómetros en octubre de ese mismo año, y fusionándolo con el sistema existente de Seúl, convirtiéndose en el cuarto sistema de metro en todo el país, solo por detrás de los de Daegu, Busan y por supuesto el de Seúl. Una de las principales razones para construir este sistema fue por supuesto la descongestión del metro de Seúl, no propiamente de todo el sistema, pero sí de la primera línea que desde 1974 había llegado a la ciudad portuaria, y que tenía más un objetivo meramente de conectar y mover a los habitantes de Incheon hacia Seúl, que básicamente era una ciudad satélite para la capital. La primera línea recorrió de norte a sur la ciudad, distribuyendo justamente a los pasajeros provenientes desde Seúl a través de la estación de Bupyeong, que se convirtió en el centro de transferencia entre los dos sistemas de metro coreanos. Sin embargo, el metro de Incheon pasaría un buen rato con una única línea, ampliándola y conectándola con otros servicios provenientes de la capital, como en 2007 con el Airport Railroad Express o AREX por sus siglas en inglés, una extensión de 7 kilómetros al sur en 2009 o una nueva ampliación del metro de Seúl con su nueva línea 7 en 2012. Pero el metro de Incheon no solo construiría esa única línea. En 2016 la segunda de este sistema se inauguraría. Esta línea ahora de 30 kilómetros que añadiría otra conexión al sistema de Seúl en la estación llamada Yuan, sí, ese es su nombre, vendría a articular todas las extensiones que sufriría el sistema de Seúl en los próximos años, y por supuesto a satisfacer la propia demanda de transporte público de Incheon, pues tampoco es que estemos hablando de una ciudad realmente pequeña con sus casi 3 millones de habitantes. Actualmente el sistema de Incheon tiene en planes su tercera línea, ahora circular, mientras que el metro de Seúl sigue construyendo otra extensión más de su línea 7 planeada para ser inaugurada en 2027. Para la segunda área metropolitana tendremos que irnos hasta el delta del río Yangtze, primeramente con 2 ciudades. Ojo, ten en cuenta eso de 2 primeramente. Así es, lo sabías tú, lo sabía yo y lo sabíamos todos. Por supuestísimo que las ciudades chinas tendrían que aparecer y como ya es tan poco sorpresa, rompiendo con cualquier lógica. Y es que esta zona tiene hasta cierto punto a 12 ciudades y sistemas de metro diferentes a punto de fusionarse, o por lo menos potencialmente. Si Seúl había comenzado a construir un poco tarde su metro, Shanghái, la ciudad más poblada de China, no lo inauguraría hasta 1993. Para esa fecha apenas inauguraría un pequeño segmento de 7 kilómetros de su primera línea. Y después de ese año, podríamos decir que el resto es historia. 31 años, 18 líneas, casi 850 kilómetros de red y 3.650 millones de pasajeros anuales después, hoy lo convierten en uno de los sistemas más extensos y más concurridos en todo el mundo. Pero por otro lado, su vecina Suzhou construiría su primera línea de metro en 2012. Esta primera línea de 26 kilómetros por aquel entonces parecía difícil que algún día siquiera pudiera conectar con el ya consolidado metro de Shanghái. Sin embargo, en apenas 12 años la ciudad construyó 255 kilómetros de red y 6 líneas,
fusionando los dos sistemas apenas en 2023 mediante la línea 11. Esa línea de 41 kilómetros vendría a conectar con la propia línea 11 del sistema de Shanghai, en la estación de Huaqiao, creando una red conjunta de más de 1100 kilómetros de metro y regalándonos una obra de arte, casi de manera literal. Sin embargo, estas no son las únicas áreas metropolitanas del delta del Yangtze que han fusionado sus metros. Y es que 120 kilómetros más al sur, también las ciudades de Hangzhou y Shaoxing han hecho lo propio. Hangzhou también inauguraría sus primeras 2 líneas de metro en 2012, y en apenas una década crecería su red hasta los 400 kilómetros y las 10 líneas. En 2021 la vecina Shaoxing haría lo propio y directamente fusionaría su nuevo sistema con el de Hangzhou, pues la primera línea convergería con la línea 5 de su metro en la estación de Gunyangqiao. En apenas 2 años, estos dos sistemas en conjunto han inaugurado otras 7 líneas más y creado un sistema unido de más de 630 kilómetros de red. Muy bien, ya hemos terminado con las primeras 4 ciudades y sistemas conectados en esta área metropolitana, pero te dije que había hasta 12 ciudades que estaban a punto de fusionarlos. Pues pongamos ahora las líneas actualmente en construcción y proyectadas y alejémonos un poco más. Y es que, por ejemplo, sistemas como el de Suzhou tienen en construcción su línea 10 de 90 kilómetros, mientras que Wuxi está ampliando su línea 1 con la extensión de 31 kilómetros de esta. Estas expansiones ahora dejan a los dos sistemas apenas a 10 kilómetros el uno del otro. Y no solo eso, pues también los deja cerca de los sistemas de Changzhou y Nantong, que pronto comenzarán su proceso de expansión, pues fueron apenas inaugurados en 2019 y 2022 respectivamente. Al sur, por otro lado, el ya fusionado metro de Shaoxing también es un sistema de reciente construcción, por lo que se encuentra ampliando su línea 2 al este, en dirección con el sistema de Ningbo, a 55 kilómetros de esta ciudad, mientras que un poco más al sur, a 75 kilómetros, la ciudad de Jinhua igualmente apenas ha iniciado la construcción de su propio sistema de metro. Podrían parecernos distancias muy largas y difíciles de conectar. Sin embargo, entre las ciudades existen varios distritos y ciudades más pequeñas. Y como hemos visto, las líneas de metro en China no se quedan para nada cortas. Mientras al noroeste de esta área, otro gigante urbano como Nanking, con una red de metro ya consolidada de más de 500 kilómetros, está construyendo su segunda línea suburbana acercando su sistema a menos de 9 kilómetros del pequeño sistema de Wuhu, inaugurado igualmente apenas en 2021 y teniendo de cerca los sistemas de Hefei y Changzhou también. Así que si estas ciudades siguen con la explosiva expansión de sus redes de metro en menos de una década, quién sabe. Igual y podríamos ver estos sistemas fusionar algunas de sus líneas y hacer posible un viaje de más de 300 kilómetros enteramente por metro desde Nanking o Jinhua hasta el puerto de Shanghai. Aún no terminamos con China. Y si creías que la anterior fusión de sistemas no se podía superar, en el delta del Río de las Perlas encontramos no 2, ni 3, ni siquiera 4 sistemas fusionados, sino 5. La que algunos consideran la zona conurbada más grande del mundo con sus más de 70 millones de habitantes, hoy prácticamente une los sistemas de Hong Kong, Cantón, Foshan, Dongguan y Shenzhen en un solo sistema de más de 1500 kilómetros de líneas de metro. Y para ello nos tendremos que ir primero al sistema de Hong Kong, el famosísimo MTR, el abuelo de todos ellos. Este sistema, a diferencia de los anteriores, se remonta a 1910 cuando la East Rail Line, la primera de sus líneas, fue inaugurada. Como su nombre nos dice, originalmente esta nació como la parte británica de la línea de ferrocarril entre Kowloon y Cantón, que une a la ex colonia británica con la China continental. Esta línea pasaría casi 80 años como la única línea de metro tanto de Hong Kong como de todo el delta del Río de las Perlas, hasta que en 1979 la ciudad-estado inaugurara su segunda línea. Volverían a pasar otros casi 20 años en donde Hong Kong inauguraría otras 4 líneas más y unos modestos 79 kilómetros de metro, cuando en 1997 el segundo sistema en esta área conurbada viera la luz, cuando Cantón inaugurara un pequeño segmento de su primera línea de metro. El siguiente hito se alcanzaría en 2004, cuando el metro de Shenzhen apareciera como el tercer sistema con sus primeras 2 líneas, y de hecho ya conectándolo directamente con el de Hong Kong, mediante la estación de Luohu y su línea 1. Y bueno, a partir de ahí vendría la explosión metrística esperada por las ciudades chinas, aunque antes haremos una parada en 2010, año en que la cuarta ciudad se sumaría a la lista, Foshan, quien directamente también fusionaría su metro con el de Cantón mediante la estación de transferencia de Xilang.
Nuevamente, en apenas 11 años, únicamente Cantón, Foshan y Shenzhen construirán más de 385 kilómetros de red. Y en 2016 la quinta ciudad aparecería, Dongguan. Muy bien, en realidad esta ciudad de primeras no conectaría con ninguno de los otros dos sistemas, pues su primera línea, que en realidad fue la línea 2, nació aislada del resto y, para ser justos, así se ha mantenido hasta la fecha. Sin embargo, al igual que la anterior área metropolitana, ahora lo interesante viene cuando vemos las actuales líneas en construcción y planificadas, próximas a inaugurarse. Lo interesante son las futuras líneas de la red de Dongguan, pues recordemos fue el que quedó en medio y el encargado de unir a los dos extremos. En 2026 se espera inaugurar irónicamente su línea 1, que de igual manera está prevista para conectar con la extensión de la línea 6B del sistema de Shenzhen, aún por iniciar su construcción. La misma línea 1 de Dongguan, por otra parte, quedará apenas a 2 kilómetros de la línea 5 y la estación de Xiagang del sistema de Cantón, con una extensión ya planificada para llegar a ella dentro de los planes maestros de estos sistemas. Con ello, la titánica tarea de conectar 5 sistemas de metro diferentes y más de 1.500 kilómetros de redes de metro, y en un futuro a más de 2.300, formarán el primer supersistema de metro en todo el mundo en el que un viaje entre Foshan y Hong Kong enteramente en metro será posible. Por cierto, parece que por el momento se olvidaron del pequeño Macao. Antes de irnos, hay una mención especial para otro de los sistemas fusionados. Y es que si creías que estos eran los únicos, un ejemplo latinoamericano ya existía incluso antes que alguno de estos tres. Sí, hablamos de los sistemas de metro de Caracas y de los Teques. Caracas inauguró su metro en 1983 y apenas 4 años después la segunda línea para formar su pequeño sistema de 35 kilómetros para antes de los 90. Esa misma década vería nacer la línea 3 del metro de Caracas y no sería hasta el nuevo milenio, concretamente en 2006, cuando el sistema recibiría una nueva expansión. Ese año la línea 4 de apenas 5 kilómetros se inauguraba en la capital venezolana. Sin embargo, 20 kilómetros al sur, ya en el estado de Miranda, se inauguraba la primera línea del sistema de metro de Los Teques, la pequeña capital de apenas 300,000 habitantes de ese estado. Este nuevo sistema se planeaba como una descongestión para la carretera panamericana, la única vía de acceso entre estas dos ciudades. El metro de Los Teques convergió con el de Caracas en la estación de las Adjuntas. De hecho, en un inicio la única línea solo tuvo terminales, y es que solo recorría desde esta estación ubicada en el distrito capital hacia la de Alí I, sin ninguna otra parada o estación de por medio, hasta 2015. El sistema de Los Teques inauguraría primero su segunda línea antes incluso que otra estación dentro de la primera, cuando en 2012 pusiera en servicio un pequeñísimo segmento de apenas 2 kilómetros entre las estaciones Alí I e Independencia. Y es que, así como lo ves, este pequeño metro tiene planificadas 3 líneas en total, en la que la extensión de esa línea 2 ha quedado paralizada junto con la extensión de la línea 5 de Caracas desde hace 11 años ya, esperando algún día ser reactivadas. Recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejarnos un like. Hasta la próxima.